Lo de Carlitos Menem también fue bravísimo, fue terrible. ¿Qué fue lo de Carlitos Menem? Y la caída del helicóptero No, que pero fue. ¿qué fue? No, yo soy un convencido que no fue un atentado. Es decir, voy a contramano no hay ningún... yo te cuento algunas intimidades, digamos, del hecho. En aquel momento jamás se habló de atentado, jamás. Vamos por parte, digamos. Todos los testimonios que nosotros recogimos en aquellas horas eran que el tipo, Oltra y Carlitos Menem, venían, valga la expresión, boludeando en el helicóptero, subiendo, bajando, lo hacían permanentemente, porque ya había testimonios de gente que lo había visto pasar un helicóptero en la ruta, subiendo, bajando, pasando cerca de la ruta. Y que en determinado momento no calcularon bien, quisieron pasar como por abajo de los cables, se enganchó la hélice en un cable y cayó. Esos eran los testimonios del momento. Y fue lo que se refleja en todas las crónicas de esa época. No hay una sola crónica que hable de otra cosa, ni una. Aproximadamente, yo creo que esto fue en mayo, si no recuerdo mal lo de... marzo o mayo lo de Carlos Menem, pero era por ahí. En la primera mitad del año seguro, creo que en mayo. Llegando a fin de ese mismo año, yo estaba en el diario y recibo una llamada del secretario del Juzgado Federal. Y me dice, Pablo dice, va a estallar un escándalo. Doctor Martínez, va a estallar un escándalo. ¿Por qué? Tengo una denuncia presentada por Zulema Yoma, diciendo que la muerte de Carlitos Menem la muerte de su hijo es un atentado. Un atentado, digo yo, habían pasado 6, 7 meses. Bueno, y a partir de ahí efectuó, la verdad, hay un montón, es decir, la investigación fue un desastre y de ahí surgen las dudas. No sé si como fue un desastre, como no, si se hizo una investigación sobre la muerte del hijo del presidente, como se hacen las investigaciones de Juan de los Palotes, es decir, no se tomó ninguna medida especial. Te digo, nosotros estuvimos ahí en el lugar de los hechos, es decir, la gente pasaba y se llevaba los pedazos de helicóptero de recuerdo para la casa. ¿Entendés? ¿Cómo no va a estar esto vallado, digamos, y que nadie se lleve nada? Los trozos del helicóptero que después aparecen como baleados, que son la base principal, digamos, los trozos del helicóptero no estaban guardados en un depósito judicial. Lo vendieron como chatarra y se los llevaron a otro lado, digamos, nadie los custodiaba. Entonces pudo haber ido, si la idea era crear esa hipótesis del atentado, pudo haber ido alguien y eventualmente... Pero, a ver, mi descreimiento de que haya sido un atentado tiene que ver con la lógica, con el sentido común. Si alguien realmente quiere atentar contra el hijo del presidente, ¿vos creés que alguien lo va a estar persiguiendo con un auto desde abajo del helicóptero y disparándole con un FAL? No, lo que se dice es que los disparos vinieron de un montecito que hay efectivamente antes de llegar al lugar donde está lleno de monte, cruzan. hay un montón de monte en todo ese trayecto. Sí. Digo, un atentado a un hijo de un presidente, si es algo pensado, tiene que ser algo, me parece a mí, mucho más elaborado. Digamos, bajar un helicóptero de un tiro, de un disparo de FAL, a la velocidad que pasa un helicóptero requiere de una cierta dosis o era un francotirador experto. ¿Y las muertes posteriores? Hubo 2 muertes, realmente, hubo 2 muertes extrañas, entre comillas. Sí. Las demás no se encontró nada raro. Yo no tengo la explicación, no tengo el expediente. Ni tampoco la idea es esa. Yo te digo que he visto el expediente varias veces, he hablado con el juez varias veces, he hablado muchas veces con Zulema. Ella está convencida de que al hijo lo mataron. Pero además yo en particular creo que tiene que ver también con el hecho de que es más, entre comillas, fácil. La muerte de un hijo no se asume nunca, ¿no? No, obvio. Pero es más fácil asumir poniendo la culpa en otro que diciendo mi hijo se mató por estar tonteando, digamos, por estar paviando. Entiendo. Pero la verdad yo tampoco lo puedo afirmar. Yo te digo, vos me preguntás, yo te digo qué es lo que opino en base a lo que sé. Es más fácil para mí, yo sé que el 99% de la gente cree que fue un atentado. Sí, sin lugar a dudas. O sea que para mí sería mucho más fácil decir fue un atentado, quedó bien con todos. Yo no lo creo. No, me parece genial. San Nicolás. El Diario del Norte está desde 1926, desde el punto de vista formal, aquel 1 de enero. Pero San Nicolás, como casi ninguna otra ciudad en Argentina, sufre un cambio
social, cultural y religioso a partir de... El acontecimiento mariano. Exactamente. ¿Qué es? Acá también voy para otro lado, si querés. Dale. Yo voy en contra de lo que opina la mayoría. Vos dale, tranquilos. Vos sos el invitado. También tuve, entre comillas, el privilegio de vivirlo eso, de hablar con Gladys, Con Gladys Mota. Con Gladys Mota, y de vivirlo de cerca. En realidad, yo soy muy respetuoso del fenómeno mariano y ya no tiene mucho sentido preguntar si es cierto o no es cierto que la Virgen se aparecía y daba los mensajes. Lo cierto es que Gladys Quiroga de Mota relató eso y bueno, la gente tiene fe y cree. Eso es lo que cuenta. A mí me preguntás sobre el acontecimiento mariano, nunca hubo nada que permita suponer que efectivamente eso existió. El fenómeno, el acontecimiento en sí. Lo que nosotros registramos en las crónicas de aquella época del Diario del Norte, y es que están referidos al día donde se dice que aparece por primera vez la Virgen, 25 de septiembre de 1983, un año antes creo de que empezara el Canal 2, ahora convertido en Cablevisión en San Nicolás. 25 de septiembre de 1983. Qué memoria. Yo me fui, porque en esa época el fenómeno mariano surge también 4 o 5 años después del 25. No es que ese mismo día empezó. Y al día siguiente estaba toda la gente. En el año 87 habrá empezado el tema de que parece que la Virgen se apareció hace ya un tiempo. Bueno, entonces me puse a revisar las crónicas para atrás, referidas a esa época, y lo que hay es una declaración. En esa época empezaron todas las historias estas de los rosarios luminosos. ¿Te acordás que en distintos puntos del país se iluminaban rosarios? Y en San Nicolás, en la casa de Gladys Quiroga, ahí en la Cortada Figari, ella nos convocó a nosotros al diario. Yo no fui, fue otro cronista. Yo, de hecho, entré a trabajar un año después, en el año 84. Y está reflejado en la nota. Ella no aparece, pero aparecen los familiares de ella, que cuenta que se le iluminó el rosario en la casa. No cuenta que se le apareció la Virgen. Cuenta que ese 25 de septiembre del 83 se le apareció el rosario iluminado. Después el tiempo pasa, cuando el fenómeno cobra vuelo y se habla de esto, se dice que ese día, en realidad, se le apareció la Virgen. Posterior a eso, Pablo, ¿tuviste oportunidad de entrevistarla o charlar a solas? Telefónicamente, con Gladys. Sí. Telefónicamente. ¿Nunca personalmente? No, telefónicamente, y no me presenté como periodista, lo debo confesar, porque si no, tenía prohibido hablar con periodistas. Recordarán, Padre Pérez, que era el que manejaba todo ese fenómeno, le había prohibido hablar con cualquier periodista. Es una mujer muy humilde, que no tiene poca capacidad de expresión, digamos, ¿no? Entonces no es muy locuaz. Hay un hecho muy famoso, al poco tiempo va a ser Sarmacetti con el programa que él tenía, que iba por todo el país, y presenta que va a hablar Gladys Quiroga de Mota, que esto y lo otro, y cuando está por salir al aire, va el Padre Pérez y le saca el cable y no puede salir al aire. Y Gladys Mota no. ¿Y por qué eso? Nunca dio ninguna explicación. Eso al aire salió, se lo vio él. Así que no le permitían hablar. Yo me tomé el atrevimiento, conseguí el teléfono, hablé, me presenté como creyente, intercambié una opinión, pero nunca dio una nota. Nunca, jamás dio. Pero bueno, el fenómeno existe, nos ha transformado como ciudad. No, está bien. Antes de llegar a eso ¿puedo hacer una conclusión periodística y personal? Sí, claro. Más que periodística, personal. Vamos a suponer que yo tomo el 50% de las cosas que vos dijiste según tu visión. Sí. Visión de alguien que está ahí. El fenómeno lo pasó por encima a la iglesia. Sí, claro. Sí, que los fenómenos religiosos y los fenómenos sociales son así, exceden a los protagonistas. La gente cree, va, y eso es lo que cuenta. Digamos, y eso es lo saludable y lo respetable, porque a la gente que va le hace bien tener fe e ir. Obvio. Entonces, hay que ser muy respetuoso de eso, más allá de la postura que cada uno pueda tener respecto al hecho que dio vida a ese fenómeno. Pero hay que ser después muy, muy respetuoso. A lo mejor te meto en un brete, imagino que no. Estoy acostumbrado.
Es mi especialidad, te diría. ¿Tenés postura respecto de la partida del padre Martín? ¿De qué? ¿De la del año pasado, Sí. anteaño fue, Sí, creo? el año pasado, sí, está en México actualmente. No sabía que estaba en México. Sí. El Un padre padre Martín de Valdés del Socorro, que queda equidistante entre San Nicolás, Pergamino y Villa Constitución, más o menos. No conozco, tuvimos varios hechos. Movilizaciones hubo. Sí, pero no particularmente en San Nicolás. En San Nicolás tuvimos líos por otro cura de la iglesia catedral. El de Socorro lo conozco muy perfecto. muy de oído. Creo que el lío principal se armó, como está en la ruta camino a Pergamino, se Sí, habló señor. por la zona de Pergamino y por esa zona. No sabía que lo habían mandado a México. Sí. Tuvimos yo creo que tiene que ver todo con un obispo muy controversial, muy controversial. En San Nicolás se prendió fuego la iglesia. Bueno, ahí quedó preso uno, el otro es menor, no está preso, pero la verdad que es un hecho que siempre quedó un poquito flotando en el aire cómo fueron exactamente los hechos. Algunos hablan de que había una interna a partir del cura que habían puesto en la catedral, de la postura del obispo, y lo de Martín tuvo que ver también en un lío de algún tema controversial con el obispado, me parece. Porque el obispo anterior al Sí. actual lo apreciaba muchísimo al Sí. padre Martín. Sí, Cardelli. Sí, Cardelli. Incluso de Cardelli vive en Villa Constitución. Lo jubilaron. Lo jubilaron de prepo a Cardelli. Pero Cardelli sigue Tiene muy siendo- buena relación. sigue siendo- Hincha de Central, si no recuerdo mal, Cardelli. No, me parece que de Newell's. O de Newell's. De Newell's. Rosario era No, seguro. lo mío es una broma. Sentí, ahí está. No, es de Central Cardelli. De Central, no me acuerdo. Es Central. Te decía que Cardelli en la actualidad sigue recibiendo a la gente en su casa Sí, claro. normalmente. Es una persona muy querida. Nunca habló, ¿eh? Yo le pregunté, yo le hacía notas siempre, porque Sí. la radio lo conocía además personalmente, obviamente, le había entrevistado también para el diario. Y sí, fue una salida, a él le dolió un poco esa salida. Nunca lo dijo en esos términos, pero... Sí, No, me bueno. jubilaron, dice. Y lo jubilaron, lo sacaron de él. Era un tipo muy campechano, muy querido. El perfil de ahora, del obispo de ahora, es otro. ¿Ya terminamos, Fer? Se nos fue volando. Que vos hablas mucho, Pablo. Y puede ser, toda la vida me pasé hablando. Eso me decían en casa. Pablo, un gusto haberte recibido. No, un Espero gusto. que haya estado cómodo. ¿eh? Sí, por supuesto. Un gusto y gracias por la invitación. ¿eh? Nada, los agradecidos somos nosotros. Espero que haya estado cómodo. Bueno, Espero que haya estado cómodo. así ha sido. Gracias. Señores, mañana seguimos esta recorrida por el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe, así que pues bien, sea hasta entonces.